Atención, atención total y absoluta a este miércoles, 26 de noviembre, porque el mundo entero de la prensa del corazón ha estallado. Sí, lo habéis escuchado bien, ha explotado en 1000 pedazos, en una auténtica catástrofe mediática que nos tiene a todos sin aliento. Y es que, queridos míos, se acabó el estar callada. María Palacios, la hasta ahora discreta y silente esposa de Alejandro Lecchio, ha roto su silencio. Un silencio sepulcral que ha durado casi 3 décadas. Esta es una bomba informativa de dimensiones épicas que no ha dejado títere con cabeza y que está desenmascarando una polémica absoluta, una verdad incómoda que muchos no querían que saliera a la luz. Pero, ¿cuál es el detonante de todo este terremoto, de este tsunami de titulares y acusaciones? Pues la raíz de lo que ha sucedido con Alejandro Lecchio es, sencillamente, demoledora, desgarradora. Lecchio ha perdido su puesto de trabajo, sí, lo habéis oído bien, lo han expulsado, lo han apartado de su labor, dejándolo en una situación devastadora. Todo esto viene a raíz de una entrevista brutal, sin precedentes, que Antonia Delate concedió ayer mismo a Radio de la Televisión Española, nuestra televisión pública. Una entrevista donde lo pone de vuelta y media, lo destroza sin piedad, sin una pizca de compasión, hundiendo su imagen y su reputación sin miramientos. No solamente Antonia Delate, sino que también vimos, como pudisteis comprobar en este canal, y si aún no estáis suscritos, ya estáis tardando en hacerlo, que es totalmente gratuito y no cuesta absolutamente nada. Un documental que sembró aún más la discordia. Y hablando de estar al tanto de todo, si aún no lo habéis hecho, os invito encarecidamente a suscribiros a Teras de Salseo, para que no os perdáis ni un solo detalle de estos terremotos mediáticos que están sacudiendo nuestro país. Es nuestra labor, es nuestra pasión, informaros de la verdad, de lo que no os cuentan en otros sitios, de las historias que se esconden tras los focos. Nuestra misión es poner la verdad sobre la mesa, cueste lo que cueste. Pero antes de zambullirnos por completo en este lodazal de acusaciones y verdades a medias, quiero preguntaros algo muy personal. Quiero que interactuemos como siempre lo hacemos aquí, en nuestra gran familia de Teras de Salseo. Contadme, ¿desde dónde nos estáis viendo hoy? Dejadme un comentario justo aquí abajo, no dudéis en expresar vuestra opinión. Y, por supuesto, ¿qué os parece todo este escándalo hasta ahora? ¿Estáis tan indignados, tan confundidos, tan furiosos como yo? Vuestra opinión es oro para nosotros. Retomando el hilo, en el documental este mini que hicieron expresamente para el 25 de noviembre, el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, decidieron que era el día perfecto, el momento ideal, para poner a Rocío Carrasco, para poner a Mar Flores y para poner de nuevo a Antonia Delate 40 años más tarde, reviviendo viejos fantasmas. Y aquí es donde viene el giro de guión, el mazazo, el golpe en la mesa que nadie esperaba. Porque, ojo al dato, ojo al contrato tácito que ha roto María Palacios. Ella dice, con una contundencia absoluta y una mirada desafiante, yo no soy víctima y mucho menos cómplice. Una frase que resuena con la fuerza de un trueno. Ha roto su silencio tras casi 3 décadas de silencio ensordecedor junto a Alejandro Lecchio, y esto, queridos míos, no es, bajo ningún concepto, insustancial. Que María Palacios, su exesposa y la madre de su hija, haya roto su silencio de esta manera, en este momento tan delicado, es un acto de valentía brutal, de una mujer que ha dicho, ¡basta ya! Dice claramente, sin titubear, sin un ápice de duda, con la firmeza de quien conoce la verdad. Nunca ha sido juzgado ni condenado, ni por malos tratos, ni por ningún otro delito. Básicamente lo que hace María Palacios es mirar a la cámara, mirar a toda España y decir, oye, es mentira todo lo que esta señora está contando. Es una fábula orquestada. Esta es la situación actual, que está generando una polémica absoluta, una auténtica carnicería mediática que amenaza con engullir a todos los implicados. Y hablando de polémica y de carnicería, ayer, en Radio de la Televisión Española, el propio Julián Contreras Jr., con la dignidad que le caracteriza, está en guerra total, criticando ferozmente lo que hizo nuestra televisión pública con nuestros impuestos, con vuestro dinero. Es que tiene una memoria selectiva, nos habla constantemente de memoria histórica. Pero bueno, en el caso de Carmen Ordóñez, se ve que ella no era una mujer maltratada, porque dentro de la prensa del corazón de RTVE no aparece, no se la menciona, es como si nunca hubiera existido. Yo no sé si lo hicieron así porque Carmen Ordóñez está fallecida, lo cual sería aún más repugnante, pero desde luego, mal también, muy mal, porque claro, si queremos recordar a las mujeres víctimas de violencia de género,
¿Qué menos que hacerlo con sentencias en la mano, con pruebas irrefutables y no con relatos sesgados y oportunistas? Bueno, vamos a comenzar porque se vienen curvas, y de las grandes, de esas que quitan el aliento y te revuelven el estómago. La entrevista de María Palacios es demoledora, una auténtica bomba de relojería que ha explotado en el corazón de la polémica. Entiendo perfectamente que no la van a tratar en el programa X de su marido. En la polémica vamos a ver, de Patricia Pardo. Porque esto sería al final quedar francamente mal el propio programa, quedar retratados, hundidos en el fango de la contradicción, perdiendo toda credibilidad. Ella dice, con una claridad pasmosa, que los documentos que se aportan no son como ella los presenta, que su marido no es ningún maltratador, que la verdad es otra. Y esto es crucial, porque estamos hablando de la reputación, de la dignidad de una persona y de su familia, de un padre, de un marido, de un hombre cuyo honor ha sido puesto en tela de juicio. Uno de los titulares que, me quedo, sin duda, es este, y es desgarrador, es un puñal directo al corazón. Nuestra hija nos pregunta qué significa maltratador. O sea, estamos llegando a unos límites en los que los propios menores, los inocentes, los que no tienen culpa de nada, se están viendo afectados de forma directa por esta barbarie, por esta cacería mediática sin escrúpulos. Porque el padre se ha quedado sin trabajo, prácticamente de la noche a la mañana, se vuelve a repetir el patrón macabro de Antonio David Flores. Lo expulsan del trabajo, lo defenestran, y en el caso de Antonio David, su hija también, que por aquel entonces, y de hecho todavía es menor de edad, ha tenido que aguantar a la prensa, a la casa, preguntas incómodas y auténticas barbaridades que se han dicho en televisión de que su padre era un maltratador, cuando ninguna sentencia lo dice. Es una repetición de la historia, un bucle de injusticia. Bueno, vamos a ver por qué el medio a veces está tratando la noticia con una superficialidad alarmante y dice lo siguiente. Hace hoy una semana que Mediaset tomó la determinación de prescindir de Lecchio tras la impactante entrevista que Antonia Delate concedió a El País. Yo, permitidme que os diga, con la mano en el corazón, y esto es lo que pienso y lo que os vengo a contar, que creo firmemente que no es por la impactante entrevista que Antonia Delate concedió a El País, no es el único motivo. Yo creo, y esto es mi opinión, es una convicción profunda, que es porque sabían que de cara al 25 de noviembre, en la semana clave, también iba a hablar Antonia Delate, y eso era inasumible para ellos. Hecho que ayer vimos, descaradamente, en radio y televisión española, contando aberraciones auténticas, lo mal que lo pasó durante el embarazo, durante el parto, que se quiso separar desde el minuto que tuvo a su hijo. Bueno, todo un drama orquestado con una maestría teatral, un espectáculo televisivo que roza lo bochornoso. Dice, lo ha hecho a través de una amplia entrevista. María Palacios asegura con la mirada fija y la voz serena que su marido nunca ha sido juzgado ni condenado por malos tratos. Pero las afirmaciones, y esto es muy importante, es un detalle que no podemos pasar por alto, explica que es crucial señalar que entre enero del 91, cuando se separaron, y el 2001, es decir, 10 años de silencio absoluto, jamás insinuó, mencionó ni denunció a Alessandro por este tema, ni públicamente, ni en los juzgados. Esto es un dato demoledor, una pieza clave que desbarata por completo la narrativa impuesta, la historia oficial que nos han vendido. ¿Cómo es posible que durante una década entera no se dijera absolutamente nada si la situación era tan grave? Y deja claro con una voz rotunda que no admite discusión, que no habla desde el rencor ni de la venganza, sentimientos que envenenan el alma, sino desde la vida compartida, desde la experiencia diaria y palpable, y desde la libertad inalienable de una mujer que jamás, y repito, jamás, ha sentido miedo en su propia casa. Esta es la portada de Hola, de María Palacios, y no os voy a engañar, yo no creo que sea una mujer que quiera justicia, ni que quiera venganza, ni que busque fama. Yo veo que es una mujer que está indignada, que lleva 30 años callada, soportando un peso insoportable sobre sus hombros, aguantando infamias y mentiras, y que sencillamente se ha cansado, ha explotado, y ha dicho, «Basta ya, hasta aquí hemos llegado». Y bien, o sea, muy bien. Lo mismo que Antonia Delate habla, lo mismo que Rocío Carrasco habla y se le da voz en todos los medios, María Palacios también puede hablar. También tiene derecho a ser escuchada, a defender su verdad. Y, o diría más, Lecchio también puede hablar, porque no tiene condena, no hay una sentencia firme en su contra. Entonces, claro, él tendrá su versión de los hechos, su propia verdad, ya que en su programa no ha querido defenderse, y esto es algo que me chirría, que me escama,
que me hace dudar de su estrategia. No es que no haya podido, es que no ha querido, lo ha decidido así, porque recordemos cómo a raíz de la entrevista de Sonia Moldes en De Viernes, él decide no hablar y dice que lo va a poner todo en manos de su abogado. No sé si esto es verdad o no, si es una estrategia o un signo de debilidad, pero desde luego deja mucho que desear si tú no te quieres defender. Esto sí que lo digo alto y claro, y me parece una estrategia cuanto menos cuestionable, incluso irresponsable en este contexto. Bueno, al hilo de todo lo que estamos viendo, de esta vorágine de información y contrainformación, vamos con el resto de revistas, porque son muy duras con Lecchio, muy incisivas. Y, atención, Julián Contreras Jr. se pronuncia en su canal con una claridad meridiana, con una rabia contenida. Atención a lo que dice de su madre, Carmen Ordóñez, y de la memoria selectiva de este país. Os invito, por cierto, a que vayáis a echarle un vistazo al canal de Julián Contreras Jr. Os podéis suscribir, no cuesta nada, y estaríais al tanto de todo lo que ahora mismo se está produciendo en torno a la figura de Carmen Ordóñez, de Fran Rivera, de toda esta saga que siempre ha estado en el ojo del huracán. Pero es que esto tiene que ver con... Está abandonada del maltrato, de la violencia de género, más bien abandonada de la biogen, que no se acuerdan de Carmen Ordóñez. Fijaos qué hipocresía, qué doble moral estamos viviendo, qué manipulación de la realidad para favorecer ciertos discursos. Me sorprende que se presuma mucho de memoria, pero esta memoria desmemoriada y oportunista, esta memoria centrada en otros intereses, perdóname, pero no es más que marketing, puro y duro, una fachada de compromiso, dice Julián. Simplemente creo que no se pueden llenar minutos y horas hablando de mujeres valientes mientras se borra el nombre de una de las primeras que fue de las más valientes. Y esto lo dice Julián con una razón aplastante, con una verdad que nos golpea en la cara con la fuerza de un martillo. Es inadmisible que se manipule la historia de esta manera, que se elija a quién recordar y a quién olvidar, dependiendo de intereses oscuros, de agendas ocultas, de conveniencias políticas y mediáticas. La memoria debe ser para todos, no solo para unos pocos seleccionados. Vamos a hacer aquí un breve inciso, un pequeño paréntesis, porque ayer, justamente, nos pusieron esta especie de docuserie express, relacionando la violencia de género que, según ellos, ha sufrido Rocío Carrasco. Digo que, según ellos, entre comillas, porque esto no hay ninguna condena contra el presunto maltratador, no hay ni un solo documento que lo avale. Digo presunto, es que me da hasta vergüenza decir presunto, pero bueno, según ellos, el maltratador de Rocío Carrasco. No hay ni sentencia, no hay nada, no existe nada judicialmente. La ponen en una cadena pública, no solamente en todos los programas, en Bake Up, Hacer Pasteles, hasta el fin del mundo. Ellos sabrán el pastizal que les están pagando, el dinero que se llevan por esta pantomima. Pero lo que está claro, lo que es una verdad innegable, es que la que está condenada es ella, y está condenada en firme, por no pasar la pensión al hijo, una condena que sí tiene papeles, que sí es real. Y ahora me diréis, y no, es que él tampoco la pasó, también hubo problemas. Me da igual, queridos míos, me da absolutamente igual lo que hiciera él. La realidad innegable es que ella no ha pasado la pensión de alimentos al hijo, y esto, obviamente, según, además, todas aquellas que van de abanderadas de este feminismo selectivo, de este feminismo de conveniencia, dicen que la violencia económica también forma parte de la violencia de género. Pues os invito a que lo miréis, os invito a que reflexionéis sobre ello, porque fijaos lo que cuenta Julián Contreras y la coherencia, la honestidad que tiene su discurso, la verdad que emana de sus palabras. Nos están vendiendo una narrativa, una historia a medias, una verdad distorsionada, y eso es lo que más nos indigna, lo que más nos revuelve por dentro, la manipulación constante de la información. Hay que remontarse a una época mucho antes de discursos institucionales, de campañas de concienciación vacías, de docuseries y de una infinidad de cosas que ahora se llevan tanto, relata Julián con nostalgia y rabia. Cuando esto se miraba de otra manera, cuando el silencio era la norma, ahí estuvo ella, mi madre. Rompió el silencio cuando romperlo significaba, como ha dicho, poco más o menos que arruinar tu nombre, tu reputación, tu vida entera. Su testimonio no salió en amables reportajes fucsias, no fue un paseo por la alfombra roja, sino que fue debatido en platós de televisión hostiles y en portadas de revistas de las más agresivas que yo recuerdo. Se le dijeron cosas absolutamente imperdonables e imborrables, salvo hoy, y para Televisión Española, para la que su figura ha sido borrada.
Se enfrentó en su momento a un país que prefirió mirar a otro lado, que le dio la espalda y que ni siquiera la permitió hablar, que hasta directamente le negó el beneficio de la duda. Continúa Julián con voz quebrada. Y aún así, a pesar de todo eso, a pesar del miedo atroz y a pesar de toda esa desaparición mediática, habló. A pesar del juicio, del señalamiento público, a pesar de todo eso, habló, alzó la voz. Claro, yo aquí expongo un tema que no sé a vosotros qué os parecerá, pero que Radio de Televisión Española, con dinero público, con el dinero de todos los españoles, seleccione a las que para ellos son víctimas de violencia de género, aunque no lo tengan sentencia, mientras que hay mujeres cuya familia todavía las están honrando porque son víctimas reales. Con sentencia en mano, me parece un poco fuerte, la verdad, muy fuerte. Es una auténtica vergüenza, un escarnio a la justicia y a la verdad. Entonces entiendo perfectamente a lo que se quiere referir Julián Contreras, a la hipocresía de la situación. O sea, mi madre, en un mundo en el que no se llevaba el alzar la voz, el dar un golpe en lo alto de la mesa, decir, ya está bien, me están maltratando. Ella lo hizo en su día, fue una pionera, una valiente, y a día de hoy no se le reconoce porque, a cambio, están poniendo a otras que son de dudosa fiabilidad. Y lo voy a dejar ahí, cada uno que saque sus propias conclusiones. Este asunto del rango social, para ser creída o no como víctima de violencia, es algo que me hierve la sangre, que me indigna hasta lo más profundo. Siempre me pregunté desde cuándo el sufrimiento exigía algún tipo de rango social, o desde cuándo la violencia que ejercen en contra de ti miraba antes los ceros que tengas en el banco. Siempre me impresionó cómo la sociedad, poco a poco, ha ido borrando aquello cuando debería ser enarbolado como uno de los pasajes más vergonzantes de toda nuestra justicia. Tal cual, es una verdad como un templo. Pero es que luego, hoy también, fijaos qué casualidad que la revista Hola, una de las revistas con más repercusión de nuestro país, y yo diría que con más fiabilidad en nuestro país, trae el testimonio en exclusivo de María Palacios que dice: «Mi marido nunca ha sido juzgado ni condenado, ni por malos tratos, ni por ningún otro delito». Entonces, a ver esto, cómo se lo comen, cómo justifican esta nueva realidad. Preparaos, porque esto es solo el principio de una verdad incómoda que va a sacudir los cimientos de nuestra televisión, de nuestros medios y de la percepción pública. No os mováis, porque el segundo capítulo viene cargado de aún más explosiones, de más verdades que duelen, y de un informe que lo cambiará todo. Continuamos con la carne en el asador y la verdad al desnudo. Y continuamos, queridos espectadores de Teras de Salseo, porque si pensabais que el primer capítulo era explosivo, agarraos fuerte, porque lo que viene a continuación os va a dejar sin palabras, completamente en shock, con la mandíbula por los suelos. La trama se enreda, los hilos se tensan, y la verdad, esa verdad tan incómoda y tan escurridiza, empieza a desvelarse ante nuestros ojos, desbaratando años de narrativas prefabricadas y de silencios cómplices. Estamos aquí, una vez más, para tirar de la manta, para destapar lo que otros ocultan, para poner luz donde solo había sombras y conveniencias. Fijaos porque lo que no nos van a contar en la televisión pública, lo que no vais a escuchar en esos programas bien intencionados pero sesgados, es la voz de la indignación, la voz de la razón. No sé qué os parece todo esto, pero a mí me parece demencial, una auténtica locura orquestada que nos insulta la inteligencia. Para quien no haya visto el reportaje de Radio y Televisión Española de ayer, os lo voy a poner aquí porque creo, honestamente, que merece la pena verlo, que es imperativo que lo presenciéis, para que comprendáis la magnitud de lo que estamos denunciando. Ved cómo se blanquea, cómo se maquilla, con una obscena capa de pintura, a ciertos personajes, mientras que a otros simplemente se les olvida, se les borra de la historia como si nunca hubieran existido, como si su sufrimiento fuera menos importante, menos válido. Para TVE, para nuestra querida televisión pública que pagamos todos con nuestros impuestos, Rocío Carrasco es una abanderada, una víctima ejemplar, un símbolo. Y para Anaís Peces, esta directora que todos conocemos, ella dirigió el documental sobre su caso. ¿Hay un documental de Rocío Carrasco? ¿Y se empezó a aplicar la perspectiva de género en el entretenimiento a raíz de él? Por favor, ¡qué desfachatez! ¡Qué manipulación tan descarada! No, a raíz del documental de Rocío Carrasco, una cadena entera empezó a ir a la deriva, se sumergió en un pozo sin fondo, junto con un programa que tuvo que ser, literalmente, quitado de la parrilla televisiva, arrancado de raíz como una mala hierba, junto con un señor que fue despedido de forma fulminante.
Y lo más sangrante, lo que muchos olvidan, lo que no quieren recordar, es que un juzgado declaró nulo su despido. Vamos a decirlo todo, con todas las letras, sin filtros, sin medias tintas, porque la verdad, aunque duela, es la única senda por la que debemos caminar. Porque claro, Anaís Peces tendría que contarnos también, si es tan honesta y transparente, que Rocío Carrasco ha sido condenada. Eso sería lo justo, eso sería informar al telespectador, al ciudadano de a pie que paga sus impuestos religiosamente, para tenerla allí sentada, informarlo de todo lo que está sucediendo, de la verdad completa, no de lo que a ti te apetece contar, no de lo que encaja en tu discurso ideológico. Porque si no haces eso, si solo cuentas una parte, estás sesgando la información, estás manipulando a la gente, y eso, queridos amigos, es una falta de respeto gravísima a la audiencia, a la inteligencia de los españoles, a la labor periodística. Pero, si hay algo que eleva este culebrón a la categoría de escándalo nacional, que le da la guinda del pastel, es lo que acaba de salir a la luz. Una auténtica bomba informativa que ha hecho temblar los cimientos de todo. El informe de la Policía Científica que demuestra, atención, que hubo una manipulación descarada en el justificante de la denuncia de Antonia Delate contra Alessandro Lecchio. No es por nada, pero esto es de una gravedad extrema, de una dimensión escandalosa, lo que aquí se está diciendo, lo que se ha puesto sobre la mesa. Y lo saca en exclusiva la revista Hola, esa revista que siempre ha sido sinónimo de seriedad y rigor, a través del abogado del propio Lecchio, Tomás Redruejo. Es que no estamos hablando de un rumor de pasillo, sino de un documento oficial, un informe pericial que lo cambia todo, que da un vuelco de 180 grados a la historia. Informe pericial sobre un justificante de denuncia, una prueba irrefutable, diciendo que, bueno, básicamente, hay una denuncia interpuesta el día 9 de marzo del año 1991 por supuestamente abandono familiar. Es que lo tengo aquí, mientras lo veis, os lo voy leyendo. Por supuestamente abandono familiar y sus siguientes efectos psíquicos se sustituyeron por malos tratos físicos y psíquicos. Sin embargo, un informe pericial realizado por la Policía Científica sobre este justificante de denuncia, dentro de un procedimiento del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, concluyó, y esto es crucial, que el documento remitido para el estudio presenta las manipulaciones reflejadas en el cuerpo presente en forma modificando su cumplimentación original. Es decir, lo que se presentó, lo que se dio por bueno durante años, era una patraña. Dice que las manipulaciones consistieron en la utilización de líquido corrector en las dos zonas del documento. Vaya, que lo tacharon con Tipex. Con Tipex, señores. De forma que donde ponía abandono familiar y su siguiente efectos psíquicos, se sustituyeron, como por arte de magia, por malos tratos físicos y psíquicos. El abogado de Lecchio explica dicho informe, con una claridad meridiana que no deja lugar a dudas, y dice que Lecchio nunca ha sido procesado ni condenado por malos tratos. Él se ha querellado con Antonia Delate en un par de ocasiones y dice que ni ha habido ningún procedimiento judicial, ni ninguna sentencia, ni un solo papel que lo avale. La única denuncia que interpuso Antonia en el año 1991 fue por abandono de familia, coincidiendo precisamente con su separación, y no prosperó, ya que fue archivada en el juzgado. Archivada, así de contundente. Una verdad que muchos no querían que saliera a la luz, que estaba enterrada bajo toneladas de especulaciones y acusaciones. Lecchio interpuso una querella por calumnia en el año 2004 por manifestaciones en programas televisivos donde Antonia Delate decía que era un maltratador. Y dice, para que todos lo puedan entender y siendo muy esquemático, que un procedimiento penal es siempre especial en el sentido de que deben cumplirse los requisitos legales del tipo delictivo, porque prima los derechos y principios a favor del querellado a los que ahora me referiré. Bueno, básicamente dice, con una contundencia irrefutable, que no hay ninguna sentencia absolutoria a favor de Antonia, no existe, es una fantasía, que no hubo juicio penal, sin un archivo o sobreseimiento del tema penal. Y que frente a la querella, dicen, si esto último es lo que sucedió en el caso de la querella de Alessandro frente a Antonia, el juzgado de instrucción acordó el archivo o sobreseimiento del procedimiento penal, aplicando derechos y principios a favor de la querellada. ¡Tremendo, tremendo! Es que la magnitud de esto es inmensa, es un auténtico escándalo que sacude los cimientos de la credibilidad, porque dicen que este justificante forma parte de las diligencias, de las investigaciones oficiales, y que una vez archivado, el juzgado acordó una ampliación o complemento para la diligencia penal para investigar un posible delito de falsificación de documento.
Un delito de falsificación, señores, ya que Antonia había aportado un justificante de la denuncia y podía observarse claramente que esa había sido manipulada. O sea, estamos hablando de un documento alterado, de una prueba que ha sido modificada, de una manipulación burda que podría tener consecuencias legales gravísimas. El informe pericial concluye, sin lugar a dudas, que ese documento aportado por Antonia Delat, consistente en un justificante de la interposición de la denuncia, había sido manipulado. Y la alteración, para más INRI, para que no quepa la menor duda, consistía en que había unas palabras escritas que fueron borradas con un líquido corrector, con Tipex, y otras palabras puestas encima, sustituyendo la verdad por una narrativa interesada. Este informe, que es el clavo en el ataúd de la versión de Antonia Delate, lo encarga el propio juzgado de instrucción y está fechado en Madrid a día 13 de mayo de 2005, 14 largos años después de la separación. 14 años de silencio, 14 años de una historia contada a medias, que ahora se desvela como una auténtica farsa. Como digo, niega por completo los hechos de Antonia Delate, los desmiente categóricamente, y él se considera, bueno, no solamente absuelto de todo, sino también libre de todo tipo de condenas. No hay condenas, y esto es una realidad innegable, una verdad judicial que no se puede rebatir. No hay condena contra el propio Lecchio. Juzguen ustedes, reflexionen sobre ello, sobre la manipulación, sobre los intereses ocultos, sobre cómo se tuerce la verdad en ciertos medios de comunicación para crear una historia, una narrativa que vende, pero que no es real. No sé qué os parece todo esto, pero vamos, es fuerte, es muy fuerte. Y esto, queridos míos, es lo que no se cuenta en ciertos programas que van de abanderados de la justicia y de la verdad. Nosotros, desde Teras de Salseo, seguiremos aquí, al pie del cañón, informando, destapando, desvelando cada detalle, cada recoveco de esta historia que amenaza con redefinir el panorama de la prensa del corazón y de la televisión en nuestro país. Porque nuestra labor es buscar la verdad, es ofreceros la información más completa y contrastada, sin miedo a las consecuencias, sin miedo a los poderosos. Esto es lo que os debemos. Esto es lo que merecéis. Y si aún no formáis parte de esta comunidad de buscadores de la verdad, de esta familia que no se calla, de este espacio donde la información fluye sin filtros, os insto a que os suscribáis ahora mismo a nuestro canal, a Teras de Salseo, para no perderos ni un solo capítulo de esta apasionante y dramática historia. La verdad siempre se abre paso, y nosotros estamos aquí para acompañaros.